Bueno, la consulta a pedido de Alan, tengo que probar que este conjunto A, que son los naturales menos los K primeros términos, ¿sí? O sea que A es equipotente con los naturales. O sea, tendría que encontrar una función que vaya de A en los naturales o una función que vaya de los naturales en A, tal que F sea biyectiva. ¿Sí? Y estos son los casos en donde a veces hacer un esquema me ayuda. A ver, yo tengo los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tengo el conjunto A. ¿Dónde arranca A? Si le saco a los naturales, los K primero arranca en K más 1. K más 1, K más 2, K más 3, K más 4, K más 5, K más 6. Lo bueno que a veces, como en este caso, hacer el esquema me da automáticamente mi biyección, ¿no? Porque si yo al 1 lo mando a K más 1, al 2 al K más 2, al 3 al K más 3, el 4 al K más 4, el 5 al K más 5 y el 6 al K más 6, yo creo que gané. O sea, entonces ahora defino mi función. Esto es para pensar. Este es el momento de pensar. Momento de pensar. Ahora defino f que vaya de los naturales en A, tal que f de n es n más k. ¿Sí? K, recordar, no es una variable, es un número fijo. ¿Sí? En realidad es un parámetro, porque es movible, porque esto que estoy probando, esta función me va a servir para cualquier conjunto con cualquier k. Lo podríamos llamar A sub k. ¿No? Si es A sub 3, es los naturales menos el 1, el 2 y el 3. Si es A sub 25, son los naturales menos los números del 1 al 25. Y así. Listo, yo ya tengo mi función definida. ¿Terminé? No, tengo que probar. Pruebo que es biyectiva. Entonces, lo de siempre. Inyectividad para todo n y m perteneciente a los naturales, si f de n es igual a f de m, implica que n es igual a m. Tiene que cumplir esto. Esta es la hipótesis, esta es la tesis. O sea, arranco desde la hipótesis. Si f de n es igual a f de m, quiere decir que n más k es igual a m más k, k se va con k, n es igual a m, salió redondito. ¿Sí? Sobreyectividad. Yectividad. Tengo que probar que el codominio es igual a la imagen, o puedo probar que otra forma es que para todo B perteneciente al codominio de F, ¿sí? La ecuación f de n igual B tiene solución. Entonces voy a ir para este lado, ¿sí? Sea B perteneciente al codominio. O sea, B es mayor o igual, ¿sí? Que K más 1. Es la condición para estar en el codominio. ¿Sí? Y B pertenece a los naturales. Son las dos cosas que cumple. Entonces, f de n igual B, ¿sí? F de n es n más k. Tiene que ser igual a B. ¿Sí? O sea, yo tengo que probar que existe un n tal que si lo paso por la función me dé B. Y bueno, de acá puedo despejar el n. N sería B menos K. La pregunta es, ¿B menos K pertenece a los naturales? Digo, porque B es un número natural y K es otro. Por ahí la resta se me va del conjunto de los naturales. ¿Sí? Pero como B es mayor o igual que K más 1, entonces B menos K es mayor o igual que 1. ¿Sí? Y ambos pertenecen, y B y K pertenecen a los naturales.
¿Sí? Así que si B menos K es mayor que 1, B menos K pertenece a los naturales. La resta de naturales es natural siempre y cuando el resultado sea mayor o igual que 1. Entonces, acabo de probar que para toda ecuación de este tipo, agarrando a alguien del codominio, ¿sí? Existe solución. Encontré un n tal que cumple lo pedido. Es inyectiva, es sobreyectiva, entonces F es biyectiva, entonces A sub K es equipotente con los naturales. Y listo el pollo. Bien, ¿alguna otra consulta? Insisto con esto que hablábamos el viernes. Siempre que yo quiera, con cualquier ejercicio donde yo les pida, ¿sí?, probar equipotencialidad, la demostración es a partir de encontrar una función. La función no es única. Si existe una, existen infinitas. ¿Sí? Si los conjuntos son infinitos, ¿no? Si los conjuntos son finitos, hay una cierta cantidad posible. ¿Sí? Pero si los conjuntos son infinitos, me puedo armar infinitas biyecciones, si existe una. ¿Sí? Y entonces serían equipotentes. ¿No más dudas? Profe, ¿Qué? sobre la práctica número 1, ¿son todos los ejercicios que están? Todos los que puedan hacer. Ah, ok. Todos los que puedan hacer. Hubo algunos que he ido descartando Sí, a lo yo largo de las clases, como por ejemplo el 15, ¿sí? El 20, el 22, ¿sí? El el 21. Bueno, el 37, 22 ponele, se que es puede pensar, medio... pero el 37 es el de los bits que lo descarté ya hace como 3 Ah, ok. semanas que dije que no lo hagan, Ah, buenísimo. ¿sí? O sea, si se fijan, hay ejercicios de probar que las funciones son inyectivas o biyectivas, eso sí. Hay, digamos, probar que alguna relación que me dan es una relación de equivalencia, eso sí. Propiedades de conjuntos, ¿sí? Eso sí, ¿no? Y después equipotencialidad, ¿sí? Que en esta práctica en particular, ¿sí? No hay de equipotencialidad, ¿no? Funciones. No, en esta no hay. En la 0 y en la 2, digamos, habría más de equipotencialidad. Sí. ¿Sí? Ah, buenísimo, profe. De vuelta, peleense con todo. Y de última me preguntan y le digo, no, ese no va. Pero inténtenlos. Ah, bueno, profe. Bien, entonces, vamos a la parte teórica que nos queda en los 23 minutos que nos queda, vamos a definir, ¿sí? Una sola cosa, vamos a ver unos ejemplos y los voy a mandar a hacer un montón de demostraciones y ejercicios. Así. Lo que queremos definir es conjuntos abiertos y cerrados. En espacios métricos. Flor de nombre. ¿Sí? Nosotros abierto y cerrado, ¿sí?, lo sabemos en un espacio métrico, ¿sí?, que es la recta real. O sea, pensamos en abiertos y cerrados pensando en intervalos. Eso es un caso particular, los intervalos, ¿sí?, y la recta real. Digamos, los intervalos son ejemplos de conjuntos abiertos y cerrados, ¿sí? Y la recta real es un ejemplo de espacio métrico. Entonces, vamos a definir hoy un poco a qué nos referimos con un espacio métrico, o con una métrica, o con una distancia, que es lo mismo, lo que nos va a permitir definir entorno, y a partir de la noción de entorno podemos definir abiertos y cerrados. ¿Sí? La parte de definir abiertos y cerrados va a ser el viernes. Hoy vamos a definir distancia y entorno. Y con esto van a poder hacer varios ejercicios que los voy a escribir acá, no los tengo tipeados. ¿Sí? Imaginemos que tengo A, un conjunto
no vacío, o sea, tiene al menos un elemento, ¿sí? Fíjense que de A digo que es un conjunto que no es vacío. Puede tener un elemento, dos elementos, tres elementos o infinitos elementos, ¿sí? Una función D definida de A por A en los reales se llama métrica o distancia en A si cumple tres condiciones, vamos a pedirle, ¿sí? 1, la distancia de A a B es mayor o igual que 0 para todo A y B perteneciente al conjunto A, y la distancia de A a A es igual a 0. O lo que es lo mismo, podríamos decir, la distancia de A a B es igual a 0 si y solo si A es igual a B. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo acá es formalizar una noción que ustedes ya conocen, que es la noción de distancia. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay distintos ejemplos de distancias hoy que no son necesariamente cuántos pasitos tengo que caminar para llegar de un punto al otro. ¿Sí? Segunda cosa, la distancia de A a B es igual de la distancia de B a A, para todo AB perteneciente a A. O sea, esto es la simetría. Una distancia simétrica, es lo mismo la distancia de Mar del Plata a Buenos Aires que de Buenos Aires a Mar del Plata, yendo al ejemplo burdo, ¿no? Y tercera cosa, otra cosa que sabemos de las distancias como las que hemos trabajado, la distancia de A a B es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B, lo que se llama desigualdad triangular. ¿Sí? Cualquier función del producto cartesiano A por A en los reales que cumpla con estas tres condiciones se llama una distancia. ¿Sí? Al conjunto A con la función D se lo llama espacio métrico. Porque es un espacio, ¿sí?, en donde tengo una métrica o distancia. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos. ¿Sí? Y la tarea con respecto a los ejemplos es probar que efectivamente son métricas del espacio correspondiente. O sea, yo ahora le voy a dar funciones que van del producto cartesiano. Cuando yo digo el producto cartesiano, recordemos, estamos hablando de pares ordenados. ¿Sí? O sea, es una función que agarra dos elementos del conjunto A y bajo algún tipo de regla me devuelve un número real, pero que cumple con estas tres cosas. ¿Sí? Por eso hablamos siempre cuando decimos el módulo, ¿sí?, tiene que ser positivo porque el módulo es una distancia y las distancias por definición son positivas. Justamente nos estamos refiriendo al primer punto de la definición de distancia. Esta es la definición formal de distancia. ¿Sí? Ya que lo nombramos, ejemplo 1, ¿sí?, en el conjunto de los números reales, ¿sí?, yo puedo definir la distancia entre A y B como el módulo de A menos B. Habría que probar que esta definición, ¿sí?, cumple con todo lo pedido. ¿Sí? Bien, la definición formal sería D de R por R
en R de A a B es igual al módulo de A menos B. ¿Sí? O sea, doy toda la definición de la función. Dominio, codominio y regla de asignación. Segundo ejemplo. En R2. ¿Sí? Mi función D va a ir de R2 por R2 en R. Y acá la distancia entre P y Q, ¿no? Si P es A1, B1 y Q es A2, B2, porque son elementos de R2, así que son pares ordenados, es la raíz cuadrada de A1 menos B1 al cuadrado más A2 menos, no, A1 menos A2 cuadrado menos AB1 menos B2 al cuadrado. ¿Sí? O sea, la resta de las primeras coordenadas al cuadrado, la resta de las segundas coordenadas al cuadrado. Lo que llamamos distancia euclidia. Que salía del teorema de Pitágoras. Lo vieron en geometría el año pasado. ¿Sí? Bueno, ahora empezamos con cosas más entretenidas, o cosas más locas. Tercer ejemplo, ¿sí? Métrica trivial se llama esto. ¿Sí? La distancia. La función distancia la voy a definir en un conjunto A por A, de A por A, en los reales. O sea, fíjense que en este caso esta métrica es para los números reales, esta métrica es para R2, esta métrica que llamo métrica trivial es para cualquier conjunto. ¿Sí? La distancia entre A y B voy a decir que es 0 si A es igual a B y 1 si A es distinto de B. O sea, si los números son distintos me devuelve un 1, si son iguales me devuelve 0. ¿Sí? Es medio boba, ¿por qué? Por ejemplo, si yo acá tomara los reales y pregunto, ¿cuál es la distancia entre el 5 y el 8? Esta métrica me dice el 1, es 1. Y la distancia entre el 5 y el 42 es 1. Y entre el 5 y el 10 millones es 1. ¿Sí? ¿Por qué le llaman métrica trivial? No sé. En realidad esto es un booleano, ¿no? Esto es 0, 1 dependiendo si hay igualdad o no hay igualdad. Pero nada. ¿Sí? Se puede probar, y eso es parte de la tarea, que cumple con las 3 condiciones de una distancia. ¿Sí? 4. ¿Sí? Otra vez en R2. O sea, vamos a ver una forma de definir la distancia diferente en R2. En R2, mi distancia de R2 por R2 en R, distancia entre P y Q, ¿sí? Lo voy a definir como... acá tengo un problemita de notación. Déjenme pensar un poquito. A1, B1, y esto es A2, B2. No me coincide la notación con lo que puse acá. Entonces, A1, B1. No, esto es A1, B1, A2, B2. Esperen porque ahora se me agarró. Ahora sí. Ejemplo 4, decíamos, ahora sí. Otra vez estamos en R2, ese es nuestro espacio, o sea, nuestro conjunto A. En R2 voy a definir la distancia siempre del producto cartesiano en R como la distancia entre P y Q. P y Q tienen que ser elementos de R2, y ahora sí me voy al machete. P, cuidado que voy a cambiar la notación con respecto al ejemplo anterior. P es A1, A2, y ahora Q
es B1, B2. O sea, cambié la notación con respecto al ejemplo 2. ¿Sí? Entonces, la distancia de P a Q lo vamos a definir como el máximo entre, ¿sí?, entre el módulo de A1 menos B1 y el módulo de A2 menos B2. O sea, resto las primeras coordenadas, tomo módulo. Resto las segundas coordenadas, tomo módulo y me fijo cuál de los dos números es más grande. Y esa es la distancia. A ver, ¿cómo funciona? Imaginemos que P es el 1 menos 5, Q es el 3, 2. ¿Cuál es la distancia de P a Q? Bueno, según esto va a ser el máximo entre el módulo de 1 menos 3 y módulo de menos 5 menos 2. O sea, va a ser el máximo entre módulo de menos 2 y módulo de menos 7. O sea, va a ser el máximo entre 2 y 7, o sea, 7. Digo, fíjense que la distancia, si yo hiciera, esto vamos a llamar la distancia 1, para diferenciarla de la euclidia. Si yo hiciera la otra distancia, la distancia entre P y Q, euclidia, ¿qué me queda esto? La raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado más menos 5 menos 2 al cuadrado. O sea, me queda la raíz cuadrada de 1 menos 3 es menos 2, al cuadrado es 4, más menos 5 menos 2 es menos 7, al cuadrado es 49, o sea, me queda la raíz cuadrada de 53. O sea, los mismos dos puntos del mismo espacio, la distancia entre ellos puede ser diferente. ¿De qué depende? De qué distancia yo esté usando. ¿Qué función distancia? Para la función distancia 1, la distancia entre estos dos puntos es 7. Para la distancia euclidia es raíz de 53. Vamos a ver cuánto nos da en el ejemplo 5, que es el último ejemplo, también en R2, ¿sí?, lo que vamos a llamar distancia 2. De R2 en R2, en R, nuevamente P es A1, A2 y Q es B1, B2. La distancia 2 entre P y Q lo vamos a definir como el módulo de A1 menos B1 más el módulo de A2 menos B2. En nuestro ejemplo, ¿sí?, si P es, ¿quién era? 1 menos 5, ¿sí?, y Q es 3, 2. Entonces, la distancia 2 entre P y Q va a ser el módulo de 1 menos 3 más el módulo de menos 5 menos 2. O sea, módulo de menos 2 más módulo de menos 7, me queda 2 más 7, me queda 9. O sea, entre dos puntos, ¿sí?, entre dos puntos, la distancia que los separa, si quieren, depende de la noción de distancia que yo esté usando. ¿Sí? Acabamos de ver 3 distancias distintas para el mismo espacio, en donde la distancia entre dos puntos es diferente, completamente diferente, en uno y en otro. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa la noción de distancia? Porque la noción de distancia nos va a permitir definir
algo que vamos a usar mucho la clase que viene, que es entorno. O, según la bibliografía, bola abierta. ¿Sí? Lo pueden encontrar con distintos nombres. ¿Sí? Habitualmente se usa bola, que puedo poner una bola alrededor. ¿Sí? Digamos, viene muy de las nociones euclídeas de distancia. Esta nomenclatura. ¿Sí? Dado un conjunto A y una distancia, llamémosla D, ¿sí? Llamaremos entorno de centro P y radio delta, o sea, esto lo voy a leer como entorno de centro P y radio delta, o bola de radio delta centrada en P. Voy a usar cualquiera indistintamente estas dos, digamos, definiciones, o nombres en realidad. Esto es un nombre, ¿sí? La definición es lo que viene ahora, ¿sí? Son todos los X pertenecientes al conjunto A, tales que la distancia de P a X es menor que delta. Digo, por ejemplo, en R. En R. Un segundito más, la definición. ¿Cómo no? Igual, como siempre, yo las escaneo y se las subo. Pero lo entiendo más cuando lo copio. Ahí está. Listo. Bueno, ok. Digo, por ejemplo, en R, con la distancia de AB como el módulo de A menos B. ¿Qué sería el entorno de un número P y radio delta? Serían todos los X pertenecientes a los reales, tales que la distancia de P a delta, de P a X, perdón, es menor que delta. Pero en R, con esta noción de distancia, es el módulo de P menos X menor que delta. P es un número fijo. ¿Sí? P es un número fijo. X son los números que si yo le resto a P y tomo un módulo me queda menor que delta. O lo que es lo mismo, X son números cuya distancia a P es menor que delta. O sea, tengo P más delta, P menos delta, ¿sí? El entorno centrado en P y radio delta es el intervalo P menos delta, P más delta. O sea, esto lo podemos trabajar porque hicimos primer año donde trabajamos inecuaciones con módulo. ¿Sí? O sea, la solución de esta inecuación con módulo es este intervalo. ¿Sí? Que si se fijan es un intervalo abierto, lo llamábamos a esto, simétrico con respecto al punto P. ¿Sí? En R2. ¿Sí? Con la distancia euclídea. Euclídea. Si yo pienso el entorno de centro P y radio delta, ¿qué son? Son todos los X1 y 1, tales que la distancia de P a X1 y 1 es menor que delta. O sea, son, ¿sí? Todos los X1 y 1, tales que la raíz cuadrada de P1 menos
x1 al cuadrado menos p sub 2 menos x2 al cuadrado es menor que delta. ¿Les suena conocido esto? Geométricamente. Es una circunferencia. Es un círculo, cuidado, Eso es un círculo. porque es menor, Es menor. ¿sí? Todo lo que está adentro. O sea, Tiene sería el borde. esto, un círculo de radio delta sin el borde, exactamente. Es un círculo de centro P y radio delta sin el borde. O sea que habría que hacer como una línea punteada alrededor. El tema es que no sé si llegaron a ver cónicas. Estamos en eso. Bueno, si yo paso para allá el cuadrado como raíz, me queda, ¿sí? En realidad me quedaría x1 menos p1 al cuadrado más x2 menos p2 al cuadrado menor que delta cuadrado. Cuando es el igual, x1 menos p1 al cuadrado más x2 menos p2. x2, puse x2, x1, x2. No sé, porque se me están mezclando las letras. Al cuadrado igual a delta cuadrado es la circunferencia de radio. ¿Sí? De radio delta y centro P1, P2. ¿Sabe esto de Pitágoras? Con la norma habitual. Pienso todos los puntos que están a distancia delta de este, ¿sí? Esta cuenta sale directamente de aplicación directa de Pitágoras. ¿Sí? Bien, acá viene la parte de tarea. Aparte de demostrar 4, 5. ¿Sí? Que las distintas distancias que le di son efectivamente una distancia, ¿sí? Quiero que, tarea, graficar en R2 los siguientes entornos. ¿Sí? El entorno de centro O y radio 1. Cuidado que esto es una O, donde O es el 0, 0. ¿Sí? O sea, quiero el entorno del origen de coordenadas de radio 1 para, ¿sí?, la distancia euclidia. ¿Sí? Es muy parecido al ejemplo de recién. Para la distancia 1 y para la distancia 2. A ver qué sale, a ver si sale. ¿Sí? La distancia 1 es la que definí antes, la del máximo. La distancia 2 es la de suma de módulos. ¿Sí? Esta es de acá. Esta es la distancia 2, es la suma de los módulos de las restas de las coordenadas, o sea, como que suma las distancias entre coordenadas, y la distancia 1 es el máximo de las distancias entre coordenadas. ¿Sí? Nada. Recomendación, empiecen a meter números, o sea, tienen el 0, 0, a ver qué pasa con algunos valores. Empiecen a poner valores a ver qué pasa. A ver si logramos descifrar, o sea, esto sería, a ver, para el caso de la distancia 1, serían todos los X pertenecientes a R2, tal que la distancia del origen a X es menor que 1. Si X lo pienso como que es X1, X2, ¿sí?, con la distancia 1, ¿qué quiere decir? Que el máximo entre, ¿sí?, O es el 0, 0.
el máximo entre el módulo de 0 menos x1 y 0 menos x2 es menor que 1. Digo, y piensen en esto. A ver, ¿qué tiene que pasar con las coordenadas del punto x1, x2 para que el máximo de estas cosas sea más chico que 1? La misma idea con la distancia 2. ¿Sí? Y con eso, viendo sus dibujitos, sus gráficos, arrancamos el día viernes. ¿Sí? Buenísimo, profe.